Sean muy bienvenidos todos a este video informático en el cual estaremos hablando acerca de los procesos de cambio por los que atraviesan las culturas en nuestras realidades. Dentro de este marco temático se engloban 6 aspectos muy importantes, como lo son la enculturación, aculturización, choques culturales, transculturización, sincretismo cultural y el etnocentrismo. Aspectos de los cuales estaremos hablando en el siguiente video. Respecto a la enculturación, se define como el proceso por el cual una persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, etc. de la sociedad en que vive. La enculturación tiene por objetivo enseñar aquello que es considerado apropiado y lo que no, dentro de un marco social, para que los individuos puedan integrarse de forma adecuada al grupo al que pertenecen. Los procesos de enculturación se subdividen en 6 fases. Uno de ellos es la información, conocimiento, costumbres, pautas, normas y procedimientos, cosmovisiones y forma de pensar. Este proceso está fuertemente arraigado en la primera socialización de las personas. Desde la mirada de socialización, la enculturación es la forma en la que los mayores ejercen sobre los menores las pautas de conducta que creen apropiadas. Dentro de este proceso se da un aspecto muy relevante como son los juegos tradicionales como función de la enculturación, donde básicamente se plantea que gracias a los avances tecnológicos el niño ya no pasa jugando como antes a la escondida, las canicas, el trompo, el yoyo, el valero, sino que pasan a un mundo manipulado claramente por los videojuegos. Algunas de las características de la enculturación es que se debe estar integrados en el entorno, posee reglas y condiciones cambiantes. No solo el juego es importante, sino también todo lo que lo rodea puede ser recreado constantemente. Los juegos tradicionales cumplen una función de enculturación que conservan y transmiten los valores profundos de la cultura popular, proporcionando una actividad acorde con las características de sus participantes. Con base al segundo término, aculturación, se define como lo que se utiliza normalmente para hacer referencia al proceso social mediante el cual una persona, un grupo de individuos o una comunidad entera va transformando su sistema cultural a partir de nuevas adquisiciones, elementos pertenecientes a otra comunidad. Es un término que se aceptó entre los antropólogos americanos, los cuales decían que eran cambios que se producían cuando una sociedad de distintas tradiciones se une con otra. No es una simple mezcla heterogénea, mucho menos homogénea como se piensa ingenuamente, sino que asume diversas formas o tipos de asimilación que ocurre cuando lo andino es absorbido por una cultura oriental. Con base al segundo término, aculturación, se define como lo que se utiliza normalmente para hacer referencia al proceso social mediante el cual una persona, un grupo de individuos o una comunidad entera va transformando su sistema cultural a partir de nuevas adquisiciones, elementos pertenecientes a otra comunidad. Es un término que se aceptó entre los antropólogos americanos, los cuales decían que eran cambios que se producían cuando una sociedad de distintas tradiciones se une con otra. No es una simple mezcla heterogénea, mucho menos homogénea como se piensa ingenuamente, sino que asume diversas formas o tipos de asimilación que ocurre cuando lo andino es absorbido por una cultura oriental. Ahora hablaremos lo que es el choque cultural. El choque cultural se refiere al impacto causado por cambiar de una cultura familiar a una que es desconocida. Existen 4 etapas. La etapa de luna de miel, que es donde experimentan un sentimiento de euforia y estar alerta de todas las diferencias que veas y experimentes. Luego tenemos la etapa de la angustia, es donde la persona es frustrada o molesta por su nuevo país, especialmente por las costumbres y valores. La etapa de orientación. Durante esta etapa empieza a entender
por qué las cosas se hacen de cierta manera, empieza a respetar las tradiciones culturales, ya sea que las consideren buenas o malas. La etapa de la adaptación. Durante esta etapa, la actitud cambia y eres capaz de funcionar en ambas culturas. Eres aceptado la cultura nueva y eres capaz de verla con una luz nueva, pero realista. Ahora hablaremos lo que es transculturación. La transculturación es el recibimiento realizado por un pueblo o grupo social de las formas culturales provenientes de otro pueblo. Sus características involucran a dos culturas. Para en este se lleve a cabo la transculturación es necesario que dos culturas distintas entren en contacto. Segunda característica, dos posibles orígenes. Actualmente la transculturación se lleva a cabo como consecuencia de las altas oleadas migratorias y de las extensiones de la globalización. Tercera característica, procesos directos o indirectos. Esto se debe a que la nueva cultura pudo ser adoptada por la comunidad receptora con consentimiento o de manera general. Fenómeno gradual. Son cambios que se manifiestan paulatinamente y pueden tomar algunos años en establecerse. Como causa de la transculturación tenemos lo que es la globalización y medios de comunicación, altos niveles de migración, también el turismo y como consecuencia viene siendo como la pérdida de identidad y desarraigo. Etnocentrismo. El etnocentrismo es el acto de juzgar una cultura distinta a la propia en base a los valores y estándares de aquella en la que la persona está inmersa. Se refiere sobre todo a la valoración de fenómenos como el lenguaje, las costumbres, los comportamientos, las creencias y la religión de un grupo de personas distinto al propio. Cuando se piensa de manera etnocéntrica, las personas están comparando lo que hace única a su cultura con los elementos más importantes de otras sociedades. El término etnocentrismo es bastante amplio, de él puede desglosarse diferentes tipos, los cuales son xenocentrismo. Se trata de la idea de que la propia cultura es menos válida que el resto y que por lo tanto puede ser perjudicial para la vida de una persona. Etnocentrismo racial, creencia de que las personas pertenecientes a la propia cultura son superiores al resto por motivo de raza. Etnocentrismo lingüístico, el pensamiento de que el lenguaje perteneciente a la propia cultura es superior en algunos aspectos a los de otros pueblos. Etnocentrismo religioso, creencia de que la propia religión es la única válida y verdadera, siendo quienes profesan otra fe son ignorantes e incultos. Un ejemplo es del excentralismo muy complejo del americano. El excepcionalismo americano es una forma de etnocentrismo cuyos seguidores defienden que los Estados Unidos y su cultura son únicos y más avanzados que los restos de países del mundo. Quienes suscriben esta forma de pensar creen que debido a su origen, los ideales en los que se basó su historia, este país del continente americano sería completamente distinto y superior a todos los demás. Sincretismo cultural. El término sincretismo fue acuñado propiamente en el siglo XVII, usado para definir un movimiento cultural que se dio en la antigua Grecia. Cuando nos referimos al término sincretismo es bastante amplio, ya que existen diferentes puntos de vista, tales como sincretismo social y político, sincretismo artístico, sincretismo religioso y pues también tenemos el sincretismo cultural, que este último es el que estaremos abordando. El sincretismo cultural es un fenómeno que ocurre como producto de la mezcla entre dos o más culturas, produciendo una nueva a partir de este evento. Usualmente involucra diversas escuelas de pensamiento. Existen diversas maneras en las que pueden manifestar este fenómeno. Un ejemplo es cuando los conquistadores llegaron a América, se produjo un sincretismo forzado entre las culturas. Los indígenas que no adaptaban a las costumbres europeas eran excluidos de la sociedad y perjudicados por las conquistas. Y eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por ver este video, no olviden dejar su like y las referencias aparecen debajo de la descripción. Suscríbete.